Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está mi amada iglesia Amor que Transforma? Amigos que nos ven y que se conectan con nosotros por YouTube o por Facebook, sean bienvenidos a nuestras lecciones para el crecimiento espiritual, a esta serie que estamos hablando de un plan de redención. Y pues como siempre te invito, ¿verdad? Para que si tú nos estás viendo lo puedas compartir, le das like a la publicación y que sea de bendición para todos nosotros y aún alguien más, ¿verdad? Así es que bueno, pues ya estamos acá listos, ¿verdad? Con nuestra enseñanza de hoy. Hablando ya específicamente del plan de redención. Ya de lo que ya vimos el antecedente, ya vimos el por qué Dios tuvo que crear todo esto. Esto ya ha quedado más que claro, ¿verdad? Y cada semana lo hemos estado repasando. ¿Por qué Dios no solo no creó o más bien por qué Jesús no vino de un día para otro a salvar al mundo, sino que dejó pasar todo un proceso, un tiempo, ¿verdad? Donde formó una nación, donde les enseñó a ser su Dios, y todo eso es el antecedente que tenemos nosotros y de lo que Cristo iba a cumplir más adelante. Y que lo cumplió, ¿verdad? Que ahora es la base de nuestra fe, por eso lo estamos analizando ahora sí que pieza por pieza, para que podamos entender lo que a nosotros hoy nos da vida, nos da libertad, lo que nos libera del pecado, de la condena, de la muerte espiritual, ¿sabes? A través de Cristo Jesús. Entonces todo lo que Él vino a hacer, pues ya vemos que desde el Génesis, pues se va marcando la pauta, ¿verdad? Y se va dando la profecía y marcando el camino. Ya después lo vimos con el pueblo de Israel, cuando ya vimos cómo surge el tabernáculo, las ofrendas, que todo eso es una representación de Jesús, de la obra redentora de Jesús. Entonces, ya hablábamos la sesión anterior respecto a que la redención implicó que Jesús se identificara con Adán, y también se identificara con nuestra condición de hombre. ¿En qué se identificó con Adán? En que fue creado igual que Adán con la naturaleza de Dios. Hablamos de Adán antes de pecar. Jesús tenía la misma naturaleza de Adán antes de pecar, y entonces pues los dos tuvieron que mantenerse en la misma línea de santidad para pues no perder la comunión con Dios. Obviamente pues Adán fue tentado, Adán cayó, pecó, y eso sí separó al hombre de Dios, pero Jesús no. Entonces, así que por un hombre cayó el pecado y la muerte y la condenación a todos los hombres. Ahora por el segundo Adán, Jesús, viene la salvación, porque entonces Jesús no pecó, se mantiene fiel y firme, y entonces puede venir la salvación. Entonces se identifica con Adán en este aspecto de creación y de ser hombre y venir a la tierra, pero se identifica con el hombre en esta condición de la muerte espiritual. ¿Jesús murió espiritualmente y fue separado de Dios? Sí. ¿En qué momento? En la cruz. ¿Jesús pecó? No pecó, y él nunca, por algún pecado que él haya cometido, como no lo cometió, entonces nunca cayó en esa muerte espiritual. Realmente, estando en la cruz, cuando él empieza entonces a pagar la deuda y a llevar tu pecado y mi pecado en la cruz, es separado de papá. Muere espiritualmente, primero necesita morir espiritualmente y entonces ya muere físicamente. Cuando él está en la cruz, cuando él está recibiendo tu pecado y mi pecado, entonces ahí también, y se identifica con nosotros al morir espiritualmente y ser alejado de papá. Entonces baja al infierno y él va a pagar tu deuda, la mía, pero pues como no era deuda de él, como él no había pecado, entonces él puede resucitar en una nueva vida, regresar al Padre y entonces darnos esa nueva vida. Por eso creemos que Jesús murió para perdonar nuestros pecados y librarnos del pecado, de la condena, de la muerte, y resucitó para darnos vida eterna. ¿Ok? Entonces, bueno, ya estamos aquí y ahora vamos a ver otro aspecto importante, pero antes de continuar, vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él sea enseñándonos esta clase, ¿verdad? Vamos a orar. Papi, gracias te damos una vez más, porque tú eres bueno y fiel siempre, Dios, porque tus misericordias siguen siendo nuevas, y ahora estamos aquí listos para escuchar tu palabra. Habla a nuestros corazones, enséñanos, muéstranos, guíanos, que esta enseñanza quede guardada en el corazón, abra el entendimiento y que podamos crecer más en ti, Dios. Aquí estamos dispuestos
y bendice a todos los amigos y hermanos que nos están viendo en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y bueno, pues ya estamos aquí y ahora vamos a hablar de nuestra identificación con Cristo. Ya hablamos la sesión anterior de la identificación de Cristo con nosotros. Ahora nosotros con Él. ¿A qué se refiere esto? Porque una vez que se ha identificado con el hombre para pagar su condena y librarlo del yugo de Satanás, ahora la humanidad debe identificarse con Cristo para conseguir la salvación y la vida eterna. Porque hablamos de dos aspectos importantes, ¿verdad? Para tener la salvación necesitamos dos cosas: creer y confesar. Los pasos de dicho proceso por los cuales queda legalmente redimido de la muerte espiritual son, entonces vamos a verlo, porque ya hemos mencionado que todo esto es un aspecto legal. Legalmente Adán fue separado de Dios por el pecado y entregó toda la potestad que Dios le había dado sobre el mundo, sobre la creación, sobre la naturaleza, sobre todo ser creado, se lo entregó al diablo, al enemigo. Él es el príncipe de este mundo, por eso el hombre tiene esta naturaleza caída de pecado, todo va inclinado hacia el mal crece, el enemigo quiere quitarle al hombre la conciencia de Dios, alejarlo de su creador y destruirlo, porque ya no puede hacer nada en contra de Dios, ahora lo va a hacer con su creación, y entonces pues nosotros ahora debemos de entender que Cristo va a ser quien nos va a reconciliar con papá, con Dios, y nos va a hacer recuperar todo esto que Adán legalmente perdió. Cristo legalmente lo viene a recuperar. Todos son sobre bases legales. Hablábamos de que el pecado de Adán es considerado un crimen de alta traición, ¿verdad? Porque su pecado no solo fue pues hice lo que no tenía que hacer, perdón, la regué y ya, no, sino que eso llevó una consecuencia de alejar al hombre de Dios, y de poner al hombre bajo el yugo del enemigo, del adversario, del Satanás, ¿sabes? Entonces ahora, por eso Cristo viene a librarnos de ese yugo y a recuperarnos con nuestro Dios y en un aspecto legal. Por eso, ¿cómo podemos identificarnos con Cristo y nuestra fe a qué nos tiene que llevar? El creer en lo que Jesús hizo en la cruz, ¿a qué nos lleva a nosotros? Primero, fuimos crucificados con Cristo. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, ¿verdad? Eso dice Gálatas 2:20. Y vamos a ver rápidamente otras citas que refuerzan este aspecto. ¿A qué se refiere con que estamos crucificados con Cristo? Romanos 6:6 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Ok? Entonces, dice: nuestro viejo hombre ha sido crucificado. Y en el atrasito 4:25 dice la palabra: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Hablando de Jesús, ¿verdad? Entonces aquí Él fue entregado precisamente por nuestras ofensas, por nuestras transgresiones, por nuestros pecados. En la cruz, Dios le hizo pecado por nosotros. Ahí Él se hizo pecado y por eso fue separado, por eso murió espiritualmente. Y cargó con la muerte espiritual y nuestras transgresiones. Se identificó con nosotros en la cruz, fue nuestro sustituto. Ahora nosotros con Él nos identificamos, porque como nuestro pecado fue llevado a la cruz, tú lo crees. Si tú lo crees que tu pecado fue llevado a la cruz, estás crucificado juntamente con Cristo. Tu pecado, tu hombre espiritual que no le agrada a Dios, el de pecado, el de maldad, está crucificado ahí. Gracias a Jesús, ahí fue llevado para que tú seas libre del yugo de Satanás, libre del pecado. Entonces tú lo llevas a la cruz, y ahí está. Entonces somos crucificados. Nuestra vieja naturaleza es crucificada con Cristo. Luego también morimos con Cristo. Ahí en Romanos 6, es donde estamos, el 5 y el 8, dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. O sea, hemos muerto. ¿A qué se refiere? A que nuestra vieja naturaleza, nuestro hombre de pecado ya murió. Ya no tiene que tener vida. Pero hablamos de aspectos de fe. Y ahorita te voy a explicar más. Porque aquí en Romanos 6, 5 y 8 nos dicen que al morir en la cruz, morimos juntamente con Él. Cristo no hubiera muerto físicamente si antes no se hubiera puesto sobre sí
la muerte espiritual, que ya lo hemos estado explicando en varias ocasiones, ¿verdad? O sea, ya una vez que Cristo muere espiritualmente y es separado de Dios, puede morir físicamente, y nosotros también. ¿Pero qué morimos? ¿Qué es lo que muere de nosotros? Vuelvo al punto, nuestro yo, el Aarón, en mi caso, el Aarón de pecado, de maldad, ese Aarón que es, por ejemplo, alcohólico, drogadicto, todo lo que pueda hacer, ese Aarón ya muere ahí en la cruz con Cristo, y queda ahí, yo lo creo, por eso, entonces busco más de Dios, porque yo creo que Cristo espiritualmente me libró de eso, y mi yo ya está ahí, ya no practico el pecado, yo ya no busco lo que a mi carne le agrada, porque entonces yo ya estoy ahí, y mi Aarón enojón, grosero, de maldad, está ahí crucificado, por la fe en Cristo Jesús. Ahora, otro aspecto es que hemos sido sepultados con Cristo, y en el versículo 4 de Romanos 6 dice: porque somos sepultados juntamente con Él para la muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, también nosotros andemos en vida nueva. Y Colosenses 2:12 dice: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Sepultados, y aquí, ¿cuál es el acto por el cual ya físicamente nosotros demostramos que somos sepultados? Fíjate, aquí estos versículos que te acabo de leer mencionan que el bautismo tipifica nuestra sepultura con Cristo. Hablo de nuestro bautismo, el bautismo en agua. Su cuerpo permaneció en la tumba, pero su espíritu bajó al infierno cuando pagó la condena que le correspondía pagar al hombre. La pena que pagó no fue la suya, sino la del hombre, o sea, la tuya y la mía, con la cual se había hecho uno sobre la base de la identificación, por lo que todo el que recibe la obra redentora de Cristo ya no necesita ir al infierno, porque queda libre. Entre tanto, todo aquel que rechaza esta obra de redención sí debe de ir ahí a pagar esa condena, ¿verdad? En Romanos 6 del 1 al 11, que ya hemos estado leyendo algunos versículos, se describe nuestra identificación con el Maestro en su crucifixión, en su muerte y en su sepultura, revelándose los siguientes hechos. Primero, el cuerpo de la muerte espiritual fue destruido. Mira, regresamos a Romanos 6:6 y dice aquí, en el 6: sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos al pecado. Entonces, y el hombre fue liberado de la muerte espiritual. En el siguiente versículo, en el 7, dice: porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, porque murió en Cristo y pagó adecuadamente la pena que merecía. La palabra justicia significa la capacidad del hombre para estar en la presencia de Dios tan libre de pecado y de condenación como si nunca hubiera existido en su espíritu la muerte espiritual. O sea, en pocas y sencillas palabras, justicia es ser justificado, es ser declarado inocente de todo el pecado y de toda la maldad. Entonces, somos sepultados con Cristo. Volvemos al punto. El acto por el cual nosotros lo representamos es el bautismo en agua, y quiere decir que nuestro viejo hombre y nuestra vieja naturaleza, al ser sumergido, queda ahí. Es una representación, ¿verdad? Es una representación de fe, donde tú públicamente le dices a toda la humanidad, a todos los hombres, a todas las personas, hombres y mujeres, que tú mueres a tu vieja naturaleza, que ya estás dispuesto a dejar esas cosas, que el enemigo te va a tentar, sí, que va a querer hacerte caer, sí. Un ejemplo, lo pongo así como más claro, porque es algo que es más cotidiano, pero realmente hay muchas cosas más. Pero hablando del alcoholismo, ¿verdad? Entonces, si yo digo, ya quiero vivir para Cristo, Cristo me limpia, el Aarón alcohólico queda ahí clavado en la cruz, ¿verdad? Y entonces cuando yo soy bautizado, el Aarón alcohólico también es sepultado, ¿verdad? Ya no vuelve más, y entonces el Aarón nuevo, resucitado por Cristo, busca las cosas de Dios, caminar en la vida de Dios como hijo de Dios, porque el Aarón alcohólico viejo, pecador y de lo peor, ya está sepultado, igual ahí con Cristo.
ya está fuera de, ya no tengo que yo traerlo a mí y volver a caer en las cosas del pasado. Por eso dice Pablo, el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, porque ya el viejo hombre está sepultado. Entonces, ahí nos identificamos para que este cuerpo o este hombre, perdón, sea destruido. Y entonces, ya una vez que Cristo resucita y paga la condena, tú y yo seamos declarados inocentes, seamos justificados por esa fe que tenemos en nuestro Señor, por creer la obra de Cristo. El que no lo cree, pues obviamente va a tener que pagar su pecado, su condena. Y eso va a ser el rollo, que cuando ya se vea eso, cuando el mundo se dé cuenta y los que no creyeron en Cristo la importancia de esto, wow, pues se van a ir de espaldas cuando sepan que todo esto era una realidad. ¿Por qué tú y yo? ¿Y por qué yo te lo digo y lo creo? Porque eso acá ha producido un cambio en mi vida, la revelación, el que yo esté dispuesto a que el Espíritu Santo obre en mi vida y hable, ha producido cambios. Pero necesito todos los días leer mi Biblia, orar y fomentar esa comunión, como Jesús lo hacía con el Padre. Por eso él pudo tener la fortaleza de aguantar todo eso por esa comunión. Por arte de magia no es. Tenemos cosas que hacer también en Cristo para que esto se vaya haciendo una realidad y nuestra vida sea transformada. ¿Ok? Ahora, ¿qué otro aspecto hablamos de esto? Primero, lo que sigue es que hemos sido resucitados con Cristo. En Colosenses 2:13, mira, Colosenses 2:13 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, les dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. Y Efesios 2:5 dice: aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Esto es lo que dice. Entonces, estos versículos afirman que al hacerse pecado en la crucifixión, Jesús fue conformado a nuestra imagen, a la imagen de la muerte espiritual. Cuando resucitó, también resucitamos con él, siendo conformados a la imagen de Dios. ¿Ok? Todo lo que es, lo somos nosotros. Esa es la razón de ser coherederos, pues fuimos engendrados de la muerte espiritual a la vida con él. Ahora, en Romanos 6:11, regresamos ahí a Romanos, que ahí lo describe todo, dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí dice que debemos tenernos por muertos al pecado, vivos para Dios, igual que Cristo. La razón para ello estriba en que juntos fuimos engendrados de nuevo y recibimos vida legalmente. Primera de Corintios 15:22, mira lo que nos dice: porque así como Adán todos murieron, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Ok? Porque Cristo ahora es el que nos da la vida. El hombre y la mujer que han aceptado a Jesús como Salvador y Señor pueden andar en compañerismo con el Padre, tan libre del dominio de Satanás, como si Adán nunca hubiera pecado, es decir, como si nunca hubiera existido la muerte espiritual. Esto es lo que Cristo ha venido a darnos nuevamente, esta identidad de hijos y esta vida eterna. Que la vida eterna la experimentamos desde que recibimos a Cristo en nuestro corazón, desde que creemos esto y rendimos nuestra vida a Dios. Entonces somos resucitados a una nueva persona, a una nueva que ya no es la del pecado, que está crucificada y que está sepultada, sino es alguien que ahora tiene que vivir en el camino de Dios y que Dios sigue formando nuestra vida, ¿verdad? En el carácter, en muchas cosas, Dios sigue transformándonos, limpiándonos y haciéndonos parecer a Jesús. Entonces, si tú has creído en esto, tú eres entonces una nueva creación. Vuelvo al punto, las cosas viejas pasaron, nueva criatura somos y tenemos que caminar en esa novedad de vida, la vida eterna. Tienes que renovar entonces tu manera de pensar, tu manera de actuar, tu manera de vivir, y entonces ya dejar de estar jugando con la tentación, mantenerte firme como Daniel, no contaminarte y buscar las cosas de Dios. Esto no es un juego, ¿sabes? Entonces tú tienes que caminar sobre eso para que tu vida siga siendo transformada, porque entonces también vamos al último punto, seremos levantados con Cristo. En Colosenses ahora 2:15, mira, Colosenses 2:15
Dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y Hebreos 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Estos versículos describen que estamos identificados con Cristo en esta victoria sobre Satanás. Fue solo por causa de nuestra identificación con él que triunfó así sobre el adversario, porque siempre fue más poderoso en Dios, por la comunión que existía con el Padre y que fue la causa de su fuerza. La identificación con nosotros lo llevó como hombre a enfrentarse al diablo, yendo a sus propios dominios y así poder conquistarlo. Él se presentó como nuestro representante y sustituto. Su victoria fue la nuestra. Al despojar al príncipe de este mundo, su autoridad fue como si nosotros mismos la hubiéramos hecho. Nuestra identificación con Cristo nos hace tan libres como Él lo es. Entonces, tu vida es levantada con Cristo y después seremos levantados al cielo con Él. Pero ahora, así todo esto que Dios hizo en tu vida, te da una nueva identidad y te levanta. Tú ya no eres un hombre fracasado, una mujer destruida. No, ya no. Eres levantado con Dios. Y esto es lo que Cristo ha ganado por nosotros. Si tú te identificas con Él, podemos conquistar al adversario y Él ya no nos domina. Tenemos que trabajar eso, pero busca la comunión con Dios para que esto sea diferente. Mira, como conclusión podemos decir, al resucitar, Jesús puso legalmente todas las cosas bajo sus pies, esto es bajo su cuerpo, la iglesia, y está esperando hoy que sus adversarios, o sea, los enemigos del hombre, que es el Satanás, el pecado, la enfermedad, el mundo, etc., sean vitalmente puestos bajo sus pies, y ahora estamos sentados con él de acuerdo con Efesios 2:6, que dice, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Por fe ya estamos allá, pero estamos pasando nuestro proceso en la tierra para ser purificados, para estar en este proceso de santidad, parecernos a papá e irnos con Jesús, ya vitalmente. ¿Te acuerdas que hablábamos del aspecto legal y el aspecto vital? Legalmente ya estamos allá en el cielo, no físicamente. Físicamente ya pronto estaremos, una vez que pasemos nuestro proceso y ya Dios nos diga, buen siervo y fiel, vente para acá, vente para acá conmigo, ¿verdad? Dios espera que en el nombre de Jesús, de su Hijo, tomemos vitalmente lo que ya es nuestro legalmente. Hoy te estoy hablando de aspectos legales que ya son nuestros, que ya entonces fuimos resucitados con Cristo, sepultados con Cristo, crucificados con Cristo, morimos con Cristo y somos levantados con Cristo. Eso ya es en el aspecto legal y espiritual, pero ahora eso se va a hacer realidad a medida de que tú vas buscando de Dios y en sus procesos pase en la siguiente etapa. Entonces, y que a la vez pongamos a nuestros enemigos bajo nuestros pies a fin de que reinemos con él. ¿El enemigo nos quiere destruir? Obvio que sí, y él va a seguir intentándolo hasta que más pueda, pero ya en Cristo tú tienes que tomar las armas que hemos estado hablando de fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza y entender el mundo espiritual y cómo el diablo nos quiere destruir, para que tú te levantes y con todo esto que hemos hablado te identifiques con Jesús y tu vida lleve al siguiente nivel, ¿verdad? Y bueno, para recordar el versículo que es Romanos 5:17 dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia, ¿ok? Entonces, por Cristo podemos tenerlo. Por Adán, pues ya nos cayó el chahuizle, ¿verdad? El pecado, la maldad, la separación, pero por Cristo podemos tener la vida eterna y el perdón de pecados, ¿amén? Entonces hay que identificarnos con Él y entonces muere con Cristo. Tu vieja naturaleza que sea llevada a la cruz, que sea crucificada, muerta, sepultado, y tú una nueva vida en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar. Papi, gracias por este tiempo y esta palabra, gracias por lo que hablaste al corazón, llévanos a más. Te pedimos que tú hables a nuestras vidas y que tu Espíritu Santo sea sobre nosotros y que esta palabra nos levante, Padre. Gracias por tu presencia y por tu amor. Levanta a tu iglesia, amigos que nos ven, llévanos a más en ti. Adoramos tu nombre y gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, amados,
Les mando un fuerte abrazo y muchas bendiciones, y que Dios sea con ustedes y que nos identifiquemos con Cristo. Esta es la base de nuestra fe y sobre eso caminamos. Legalmente Él ya lo puso ahí, Él ya lo pagó, legalmente Él ya hizo todo lo posible, y ahora nosotros lo tenemos que hacer efectivo legalmente en el aspecto espiritual, y eso nos va a ir llevando al siguiente aspecto. ¿Ok? Así es que les mando un fuerte abrazo, muchas bendiciones, tengan buena semana, Dios con ustedes, y nos vemos en la próxima. Adiós.